Y yo de ahí me escuchan, ahí sí, me escuchan, me sienten verdaderamente. ¿Qué pasa si... Hoy es 1 de febrero de 2026. Bueno, yo quiero que sepan que me he mudado demasiadas veces en toda mi vida. Desde niña he vivido entre mudanzas, pues ya lo he hecho muchas veces y no le tengo miedo ni tampoco le tengo como pesadez o rechazo a las mudanzas, ¿no? Son algo muy, muy cotidiano para mí. Y bueno, les cuento todo esto porque me tengo que mudar otra vez. Y la verdad es que a diferencia de muchas otras veces que me he mudado, esta vez es distinta. Fue como contra mi voluntad, entonces, y por mi bien, lo dejemos así. Entonces, aunque ya he iniciado muchas veces desde cero y no he tenido ni un solo problema y le agarro el pedo y me pongo las pilas verdaderamente, esta vez siento que no quiero hacerlo, ¿saben? O sea, esta vez está siendo muy difícil procesar la mudanza. Tener una mudanza, cambiarse de casa, iniciar de cero, cuando no estaba en tus planes, cuando te agarra en verguiza y no puedes hacer nada contra como la ola, ¿no? Pues sí, es un proceso bien, bien culero, la verdad. Y quería grabar este video como recuerdo de mi primera mudanza forzada, dices tú, y yo desplazamiento forzado. Este es un nuevo vlog de mudándome otra vez después de haberme recién independizado. Me siento muy en un proceso muy fuerte, en el ojo del huracán. Los amigos se alegran cuando su amigo conoce a una nueva chica que lo hace reír. Oigan, pues ando en mega fachas total. Me acabo de despertar, son las 7 de la mañana. Y solo les quería contar algo. Hoy es mi mudanza en 2 horas y estoy tranquila, estoy nerviosa también, como de todo el movimiento que va a ser, pues cambiarme y todo ese desmadre, ¿no? Voy a extrañar mucho esta puerta que siempre fue como muy bonita y que además salió muchas veces en los videos por aquí, ¿no? Les quería contar que justo antes de que empezaran a pasar cosas con mi roomie, en este lugar, porque después les contaré el chisme como más completamente, pero de mientras les puedo decir que hubo como problemas. Yo había soñado que me habían corrido de esta casa. Y ya, y como que me dejaban así de que en la calle total, de noche, valiendo verga. Yo recuerdo hasta haberme levantado como casi llorando esa mañana que soñé todo eso. Y yo de verdad no creí que en algún momento se me fuera a hacer realidad, ¿no? O sea, no me corrieron de esta casa, pero tampoco se hizo lo posible porque me pudiera quedar, ¿no? Y me siento muy triste por eso. Hay muchas cosas alrededor de esta mudanza. Es mi mudanza número 10. Se cierra mi primer ciclo de 10 mudanzas, porque seguramente me voy a mudar muchas veces más. Es probablemente la primera mudanza en la que neta la he sufrido mucho y no me gusta y no quiero saber nada de esta mudanza. Todavía ni sucede, es hoy. Los días previos fueron súper fuertes, estuve como mentalizándome y también como que estar contenta de que ya me voy, ¿no? Porque este espacio en un momento dejó de ser un espacio seguro y me entristece mucho, pero pues también cuando una ya no se siente como cómoda ni segura en un lugar, lo ideal es moverse, ¿no? Aunque eso sea como difícil y complicado y nos duela un chingo y todo. Entonces, pues nada, hoy es mi mudanza. Hoy me voy, hoy ya se acaba todo y pues inicia también algo nuevo, ¿no? Voy a vivir completamente sola. También les quería como enseñar el jardín porque este jardín lo habité varias veces. Siento que me pudo haber hecho falta habitarlo más. Aquí fue mi cumpleaños. Pues nada, ¿no? Aquí se hicieron muchas cosas y hoy día ya no. Y de pronto un accidente y vio como resultado casi una canción por día en un papel borroneado.
Ay, sí, y yo, me acompañan a trasplantar mis plantitas mientras les cuento el chisme. Llevo como 3 veces intentando contarles el chisme y ninguna de todas las veces que les he contado me ha gustado porque sí, siento que hay muchas cosas que decir al respecto. Pero bueno, vean, de mi antigua casa me robé este esqueje de monstera y está muy bonito. También me robé esta moradita. Es linda, pero ya no me está mega soportando, ya extraña la tierra. En el camino a la mudanza me compré esta. Me gusta mucho, no sé cómo se llama. Vean las macetas. A mí las macetas me gustaron muchísimo. Esta es una. Obviamente disculparán que me veo fritísima, pero pues es que no tengo fuerzas para muchas cosas, ¿no? Esta me encanta. Es un diablito. Y tiene una lagartijita aquí. Wow, me encantó. Y la última es esta. Tiene una cara a medias, le hace falta un ojo, me encanta. Pues nada, mientras trasplantamos estas plantitas, les quiero contar el gran chisme de por qué me mudé precipitadamente de un día para otro. Sí, ustedes saben que yo me mudé en julio del año pasado, 2025, y pues yo me fui con una amiga que teníamos como al menos año y medio o 2 años de conocernos y nos llevábamos muy bien y coincidíamos en muchas cosas como perspectivas de vida, ¿no? Perspectivas como políticas, de convivencia, había mucho entendimiento entre nosotras y eso totalmente me hacía creer que podía haber un entendimiento si vivíamos juntas. Pues nada, me independicé, me fui a vivir con esta amiga, nos volvimos roomies. Yo creo que de al menos como julio a octubre estuvimos bien. Sí, estábamos como descifrando cómo era vivir juntas y estuvo súper lindo, la verdad. Fue mi cumpleaños, hicimos un toquín por eso, o sea, como que saben, y en general hacíamos muchas cosas, hacíamos proyecciones de cine, talleres de cine también, hacíamos muchas cosas. Entonces estábamos creando más allá de una casa juntas, estábamos creando también como un proyecto, pues por así decirlo, cultural o artístico, ¿no? Para octubre, bueno, más bien desde septiembre, ella empieza a salir con un chico. En un principio, pues yo la verdad es que al chico ni lo topaba y me daba igual porque pues obviamente yo qué, ¿no? Pero como él a veces la visitaba en la casa, pues también en ciertas partes había márgenes de que nos topáramos, pero lo real es que en un principio no nos topábamos, como que sus visitas eran muy en su pedo, o luego yo no estaba, o yo ya estaba de que en mi cuarto, cosas así, entonces no nos topábamos en realidad. Para el momento, y yo va la primera, para el momento en el que un mes después de que empiezan a salir oficialmente, y en cuanto empiezan a salir, el vato, el chico como que casi que se fue a vivir con nosotras y era muy normal verlo diario en nuestra casa. Como por octubre, yo creo, mi roomie quiso tener una plática conmigo para delimitar cosas y ver qué tan cómoda estaba con todo este pedo de este chico. Pues sí, como que un poco atendiendo la situación, ¿no? Todo esto porque la roomie que estaba anterior a mí, pues también se le aplicó, ¿no? Que también se llevó a su pareja hombre a vivir a un espacio de 2 mujeres. Hubo muy poca consideración hacia mi roomie, como que ella venía de este proceso en el que un vato había habitado su casa y no fue nada cómodo, y su amiga pues dio prioridad a su relación con su pareja que con su amiga, entonces como que hubo muchas confusiones ahí, ¿no? Entonces mi roomie venía de eso, ella ya había pasado por esta situación, entonces como que estaba en el momento abierta a atender la situación que estaba pasando entre nosotras, porque claro que ella quería seguir recibiendo visitas de su pareja y yo no tenía ningún problema, pero tampoco yo no estaba abierta a que el güey viviera con nosotras, ¿no? Esa era como el conflicto, dices tú. Nada, tenemos una primera plática en donde yo pongo tantas cosas que no me gustaban que estaban sucediendo, y dentro de ellas yo creo que la que más se repitió es que las visitas bajaran, que hubiera cierta cantidad de días a la semana en la que el chico podía visitarla sin ningún problema, que no iba a haber pedo, se podía quedar y lo que fuera, pero pues que también le bajara un poquito, ¿no? Porque pues mi incomodidad era muy grande, ¿no? O sea, digo, yo no quería vivir con un hombre. Yo planteé eso, digo, obviamente yo no me creía alguien
alguien como que pudiera quitarle esta dinámica de visitas a mi roomie, ¿no? O sea, esa era la menor intención, o sea, yo no quería para nada como decirle que no te visite tu güey, no, sino más bien como regula tus visitas, güey, aprende a también respetar que en el espacio estoy yo, ¿no? O sea, que no está sola, que no solo está con su güey, que también se está compartiendo el espacio conmigo, ¿no? Y que por lo tanto hay cosas que respetar, obviamente. Entonces, pues nada, se quedó así. Pasaron como desde octubre, noviembre, diciembre. En esos 2 meses no hubo como mucha acción. Hubo ciertas actitudes y ciertas cosas del vato que sí cambiaron, pero esto de las visitas nada más no bajó, ¿no? Y yo sentía que lo veía siempre y que no, nada más no se iba a su casa. Y no es como que dijeran, guau, igual y vivía lejos. Güey, vivía a 4 cuadras de nuestra casa, entonces se me hacía muy ilógico muchas cosas. Las cosas para mí ya estaban muy raras porque pues yo estaba muy incómoda viviendo con un hombre que no conocía y que además era un hombre que pues no tenía absolutamente nada que ver conmigo, ¿no? Llegaba del trabajo y lo primero que veía era a su güey en el comedor y no me quedaba más que irme a mi cuarto y pues digo, yo puedo tolerar que mi chamba no me guste tanto, pero yo no puedo tolerar que mi casa no me guste y que además sea incómoda, no solo que no me guste, sino que sea incómoda, que ya sea un lugar que no habito, ¿no? Que no me gusta habitar y que no sienta que pueda habitar también. Entonces, para enero yo le pido a mi roomie que volvamos a platicar sobre la situación porque pues me sentía pues un poco con ganas de hablar. Nos volvemos a reunir en enero y yo le digo como bueno, sí, hubo cosas que cambiaron, qué chido, pero pues para mí lo primordial es que pues no me siento cómoda en mi casa, que no puedo andar en calzones en mi casa porque está tu güey. Hay muchas cosas que también no se han respetado y que lo cierto es que había una situación un poco de higiene también en la que pues su güey no era el más limpio de todos y al compartir el baño y la casa pues había 2 que 3 detallitos de limpieza que pues uno ya no tiene por qué soportar, ¿no? Entonces pues nada, obviamente yo en toda esta situación me sentía en una posición bien fea. Bueno, en esa segunda conversación pues yo pido lo mismo, mi roomie para esa conversación se pone muy a la defensiva, me dice que hay muchas cosas que le pido que no le hacen sentido, pero que si para mi casa lo que le estoy expresando es necesario, que pues lo va a respetar, pero siempre me lo manejo como si para tu casa esto es necesario, lo respeto. Nunca lo manejo como si para nuestra casa esto es necesario, lo respeto, ¿no? Entonces como que yo desde ahí ya sentía que estaba en terrenos pasivo-agresivos y que además no se me estaba escuchando y que además si hubiera bandos, pues mi roomie estaba tomando el bando de su güey, ¿no? Yo sé que como tal no existían bandos, pero bueno, tampoco es como que hubiera una neutralidad en realidad, ¿no? Después de esa conversación, pues como que a mí ya no me quedó mucho, ¿no? Como que yo ya sabía qué era lo que estaba pasando y qué podía pasar si yo me quedaba en esa casa a soportar a un güey que pues aunque me caía bien, no quería compartir mi espacio con él. Era momento de tomar una decisión, o aguantármela o irme de esa casa, porque en realidad no había más opciones. Mi roomie no estaba correspondiendo a los acuerdos, a la forma de compartir el espacio, entonces ya, se habían roto cosas para ese momento, ¿no? Entonces, después de esa conversación, a la semana yo le digo a mi roomie, hay que hablar otra vez, tengo algo que contarte. Y pues nada, nos reunimos, le dije que yo había estado pensando mucho, que a partir de esa situación yo sabía que no quería vivir con hombres en mucho tiempo, que no quiero vivir con hombres en mucho tiempo, que ya veníamos arrastrando una situación de hombres en una casa de mujeres, entonces para mí como que eso no me estaba cuadrando y que pues no veía mucha acción, entonces como de su parte, entonces que ya era momento de mudarme y que había decidido irme. En esa conversación ella me dijo que también ella estaba repensando el que viviéramos juntas y que qué chido que yo tomaba esa decisión, que estábamos coincidiendo en que no estaba siendo chido vivir juntas en ese momento y que era muy madura para mi edad. Ese comentario se me hizo súper fuerte, que era muy madura para mis 25 años, ¿no? Y se me hizo súper fuerte porque a los únicos güeyes, más bien a las únicas personas que les he escuchado decirme eso, son hombres. Y es cuando normalmente aplican violencia sobre ti. Entonces, como que en algún momento mi amiga me dijera que yo era muy madura para mi edad, me hizo sentir muchas cosas. La verdad es que yo tenía un sentimiento súper fuerte de enojo,
de tristeza, de un coraje pues muy cabrón porque muy cabrón porque se simplificaron muchas cosas y no existió una disculpa y obviamente había un daño, ¿no? Se había vulnerado mi espacio con un hombre que no conocía y con el que no quería vivir. Yo estuve poniendo límites varias veces, no se respetaron por tanto tiempo, entonces claro que yo ya no quería vivir ahí, ¿no? Y que me hacía dudar de nuestra amistad, porque al final pues yo, si bien me mudé para hacer roomies y para tener facilidades económicas, lo cierto es que también me mudé con ella porque era mi amiga, ¿no? O sea, no nada más porque necesitaba alivianarme en cuanto a la independencia, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento más adelante yo busco casa, la verdad es que fue un proceso bien culero, estuve viendo muchos lugares, ay no, dediqué muchas tardes a eso, lidié con mucha gente y me dolía mucho. Estuve muy mal en esos días, lloré todo el tiempo, estaba muy enojada, no sabía qué más pensar, se me estaban revelando muchas cosas sobre nuestra amistad y fue muy fuerte, fue un proceso muy fuerte, muy de la verga. Por eso les decía que esa mudanza, pues para nada fue mi favorita, ¿no? Para nada fue una mudanza en la que yo hubiera pensado, me agarró en curva y además me trajo muchas cosas muy fuertes que yo espero que ustedes nunca vivan, ni que ustedes se la hagan vivir a nadie. Así de que a mí me llegó esta lección como tan grande de pensar en qué es lo que estoy haciendo cuando comparto mi espacio con la banda, con mis amigos, con quien sea, porque no quiero ser alguien que vulnere el espacio de otras personas. Seguramente en algún momento una lo va a hacer porque a veces inconscientemente lo haces, ¿no? Quizás no es intencional. O sea, digo, con mi roomie pudo haber sido también así, pero ¿qué haces cuando ya te das cuenta de que vulneras el espacio de alguien, ¿no? O sea, creo que eso es lo valioso también. En algún momento, pues mi roomie me pide hablar conmigo, entonces yo accedo a platicar con ella, me pide una disculpa, yo la acepto y me dice que ella ya le había compartido a su güey los límites que se habían establecido y que él no los respetó, entonces hasta ahí podía ella llegar, era todo lo que tenía para ofrecerme y que pues lo sentía mucho. La verdad es que a mí me agüitó muchísimo esa conversación porque se me hizo un deslinde muy feo de que ya no pude hacer más, eso es todo, ¿saben? Entonces a mí obviamente me dejaba en una posición bien fea de decir como que eso es todo, ahora sí que como que ya es toda, verdaderamente, porque pues digo, era mi amiga, ¿no? O sea, yo esperaba que mi amiga, con quien coincidía en formas de vida, en perspectivas políticas, o respetara mi espacio, o simplemente le pusiera límites a su güey, antes que preferir que pues yo me moviera de esa casa, ¿no? Yo no solo perdí mi casa, perdí a una amiga y también perdí un espacio en el que hacer arte con gente a la que quería mucho. Y fueron muchas cosas al mismo tiempo. Yo terminé en terapia, obviamente cuando hablamos y acepté su disculpa, dejé las cosas tranquilas, no quise hacer la cosa más grande porque a mí me dolía muchísimo y también hablar desde la herida no está chido. Digo, yo creo que ahorita les estoy hablando desde ahí, trato de ser un poco más tranqui porque pues sí, pero también reconozco que me dolió y que sí es una situación que no es sencilla de atravesar y que no es sencilla de superar ni de reparar tampoco. Y además está muy fuerte todo para mí porque mientras pasaba todo ese proceso de mi amistad con esta chica, pasaba la mudanza, pasaba el buscar un nuevo lugar, pasaba el tener que invertir en muchas cosas que no tenía para habitar este espacio. Entonces me pasaron muchas cosas, gasté mucho dinero, gasté mucha energía emocional que no tenía y gasté mucha fuerza, muchas cosas. Ella como que creo, son meras suposiciones, como que creo que en su cabeza las circunstancias por las que me fui fueron otras y fueron mucho más sencillas. Entonces un día de estos me mandó un audio diciéndome que quería contarme algo que le había pasado, que quería saber mi opinión y que ojalá nos viéramos pronto. Y yo le dije que no quería verla en un buen tiempo, que necesitaba una distancia, que necesitaba estar lejos, que todavía sentía muchas cosas
de mi mudanza, de los cambios que viví alrededor, de la situación como tal y que no me sentía bien, que necesitaba una pausa de esa amistad y pues chido que para cualquier emergencia si podía ayudar seguro estaría, pero que fuera de eso no me encuentro disponible. Y fui directa, no fui grosera, no fui tampoco egoísta, simplemente pedí mi espacio. Ella en algún momento lee este mensaje, se súper ofende, queda la segunda verdaderamente. Y yo estaba en un vaivén, o sea, yo estaba atravesando emociones de que sí podíamos ser amigas en algún momento y luego sentía que ya no quería volver a verla en mi vida y era un círculo vicioso de eso, ¿no? Como de, ay, qué chidas, que somos súper amigas. Y luego era como, wow, qué persona tan culera, no quiero volver a ser su amiga, ¿saben? Como que estuve todo ese tiempo en esas situaciones. Y se me hizo muy cruel que cuando yo pedí mi espacio no hubo una positiva, o sea que al contrario fue una ofensa y que al contrario fue motivo de pasivo-agresividades. No sé, a mí me hiere mucho simplemente saber que una amiga con la que compartía proyecto de vivienda, pues vulneró mi espacio. Y ese es el gran resumen, ese es el gran resumen. ¿Por qué tus amigos tendrían que vulnerar tu espacio? ¿Por qué tus amigos, por qué tus amigas tendrían que ponerte en una situación así? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? A mí la verdad nunca me había pasado algo así, ¿sí? Y nunca creí que me iba a pasar algo así. Siento que son situaciones que no estaban en mi radar, que nadie nunca me había contado que les pasara, hasta que me pasó a mí. Y yo totalmente quise venir a contarlo acá, porque pues por si ustedes están pensando irse a vivir con roomies, que sepan que es difícil. Esa fue la razón por la que me fui de esa casa y la verdad es que me tuvo muy triste. A mí me gustaba muchísimo esa casa. Ustedes saben que me gustaba mucho el jardín, me gustaba mucho el lugar, no sé, era un lugar en el que me encantaba invitar a mis amigos, pasar tiempo, hacer talleres. Tenía una tercera roomie que hacía conciertos de improvisación y era lindísimo escuchar los ensayos de su banda, los eventos de su banda, era algo muy hermoso. A mí me dolió mucho no solo perder esa casa, sino también perder ese espacio en el que podía compartir el hacer arte con muchos amigos, conocer gente nueva a través de eso también. Yo conocí a mucha gente y me duele mucho, me pone muy triste haber dejado esa casa por una situación así, por una situación de un hombre, oigan, no fue cualquier situación, ¿saben? O sea, digo, yo hubiera preferido que pues hubiera otra situación menos en la que un hombre está en medio de dos mujeres, ¿saben? Como que ese es el peor panorama que me pude haber imaginado alguna vez. Y con esta amiga, ay no, neta, cada vez que lo retomo y que vuelvo a pensar en las cosas, me enoja mucho y me pone muy triste también. Entonces, nada, me hace falta plantar la última. Se las enseño al final, pero pues chido. Gracias por estar por aquí. También gracias por, si es que se vieron todo este video, por verse todo el video. Em, y ya, gracias por no desistir. Si tienen que salvarse ustedes mismos de una situación, háganlo. Siempre se puede iniciar de cero, aunque con mucho dolor, pero también con mucho nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, nada, eso es todo. Ya es toda, verdaderamente. Ahora sí. Y de pronto un accidente.